bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que hablo sobre lo que leí en este mes, y pues en este caso es noviembre, que pues me parece que fue un mes bastante variado y tiene, pues hasta ahora, pues yo creo que esto ya va a ser el libro ganador, sí, mi mejor lectura del año, de la cual voy a estar hablando. Y pues sí, yo creo que esta va a ser la mejor del año, pues porque ya se va a acabar, a menos de que en diciembre suceda algo muy extraño, pues yo creo que va a ser la mejor lectura que hice este año, sin lugar a dudas. Vaya libro. Este mes leí 4 libros, que fueron 2 novelas, un libro de cuentos y un libro de no ficción. Fueron 3 mujeres y un hombre. Y bueno, pues empecemos con el primero. Antes de entrar de lleno al primer libro, quiero agradecerle a todas las personas que han apoyado el proyecto de Literatus, que han apoyado tanto el podcast como todo el ecosistema digital que se ha creado alrededor de la literatura, el cuento, la novela, la creación literaria y hasta la crítica y las reseñas y demás. Todas las personas que hacen parte del Patreon, que hacen parte de los clubes de lectura, que han estado en los talleres, muchísimas gracias. Es pues gracias a personas como ustedes que esto puede seguir adelante. Y si por ahí hay personas que quieren apoyar Literatus, es muy fácil, pueden apoyarme a través de la página de Patreon y además acceder a otra clase de beneficios como los clubes de lecturas, encuentros con autores y autoras que tenemos todo el tiempo. Entonces pues también tienen muchos beneficios muy bacanos. Entonces si tienen ganas de apoyar Literatus, muy fácil por ahí, o me pueden escribir a mi Instagram y yo les doy la información. Dicho eso, bueno, la primera novela que leí este mes fue una relectura, que fue Luna Llena, la novela de Aki Shimasaki. Esta relectura fue para el club de lectura que acompaño en La Calera, en La Pradera, que de nuevo esta es una invitación. Si usted tiene un club de lectura o tiene un grupo de personas con las que lee y le gustaría hacer un ejercicio más profundo, un análisis más profundo y le gustaría tener el acompañamiento de alguien, yo puedo ser esa persona. Es un servicio que ofrezco. O de pronto si lo quiere montar y demás, pues también puede hablar conmigo y ahí vemos qué hacemos. El caso es que este entonces lo leí para el club de lectura de La Calera. Y es interesante ver que Aki Shimasaki en realidad tiene pues nombre asiático. Ella es japonesa, pero vivió toda su vida y vive todavía, creo, en Canadá, lo cual hace que el idioma original en el que escribe no es el japonés, sino que es el francés. Y esto pues es una traducción, pues porque yo no leo el francés, y es importante decirlo porque más adelante tengo una crítica, como siempre, a estas traducciones, pero ya llegaremos allá. Como ustedes pueden ver, es una novela bastante corta. Es de esas novelas que no lo suelta uno, que desde la primera página lo agarra, porque tiene una fuerza narrativa y una simpleza que no es común y no es tan sencilla, porque uno piensa que en la simpleza hay mucha facilidad y en realidad hay mucha dificultad. Y esta es una de esas novelas que narra todo de maneras muy sencillas pero a la vez muy profundas. Entonces cuando uno empieza a leer esta novela, pues se la lee básicamente en una sentada, 2 sentadas, porque primero es muy fácil de leer y segundo es muy agradable lo que sucede, o la forma en que está contada. Está muy bien construida, muy bien hilada, para que uno siempre quiera saber qué es lo que va pasando. Es esta idea de la que ya he hablado acá en estos episodios y en los episodios de Literatus, de abrir preguntas y sí, como hacer que las respuestas vengan mucho más tarde. Y una vez uno cierra una pregunta, abre una nueva y aplaza la respuesta, y eso lo mantiene a uno como lector atento a qué va a suceder, pues porque yo no sé ustedes, pero yo soy muy chismoso, entonces esa clase de cosas me funcionan muy bien. Entonces esa novela tiene eso. Si usted quiere leer algo corto, pues eso es muy bueno por eso y la va a pasar muy bien. Ahora, ¿de qué habla esta novela? Habla de la vejez, de la salud mental, del amor, de las costumbres japonesas. Habla de la memoria, es uno de los temas principales dentro de esta novela, sobre las tensiones entre lo moderno y lo antiguo en Japón. Y uno empieza a ver también que el conflicto está centrado en esto que les digo de esas tensiones, pero también en las formas del amor y lo que puede hacer una persona después de tanto tiempo, y esta idea de vivir toda la vida con la cabeza enterrada en la tierra, básicamente. ¿Por qué? Porque es que la novela empieza, pues es narrada en primera persona y empieza en un momento específico en el que el narrador se despierta. Está narrada también en presente, entonces uno va descubriendo todo a medida que
va avanzando la novela y la va descubriendo con el narrador. Entonces el narrador se despierta y se da cuenta que su pareja no está en el cuarto, no está en la cama de al lado. ¿Qué pasa? Ellos viven en una estancia de estas para personas adultas, y pues cuando se despierta y se da cuenta que no está, sale a buscarla y con lo que se encuentra y que le dice una enfermera es que su pareja, es decir, su mujer, ya no se acuerda de él por culpa del Alzheimer que lleva cargándose un tiempo, ya no sabe quién es él, entonces pues él tiene que empezar básicamente un viaje en el que va a descubrir muchas verdades que no sabía sobre su relación, sobre su familia, sobre lo que él había hecho como personaje principal de esta historia mucho tiempo antes, y toda esta historia nos va a llevar a pensar sobre lo que les decía yo, la memoria, la familia, cómo se constituye la familia, esta tensión entre lo moderno y lo antiguo. Y hay una cosa muy interesante y es que, pues en eso sí es una novela muy japonesa, siento yo, y es que hay muchas metáforas con muchas cosas, pero hay una metáfora central que es una metáfora que aparece a través de toda la novela y que hace referencia a las cigarras. Porque lo que se nos cuenta, y si ustedes hacen la investigación lo verán, es que las cigarras viven toda su vida bajo tierra y cuando salen solo tienen un mes de vida. Entonces, esa metáfora también va a funcionar para mostrarnos como una gran idea que hay detrás de la novela y que nos habla de uno de los personajes. No les voy a decir cuál para que después no digan que yo estoy dañando los libros y tirando spoilers, a pesar de que yo no creo en eso. Y eso también le da una profundidad y una belleza a la novela que vale muchísimo la pena. Mi único problema, como siempre, fue con la traducción y más que todo, pues no con toda la traducción, pero con la forma que lastimosamente está muy de moda, y que he visto en varios libros, ya lo había dicho en el de Rumena, no me acuerdo su apellido, pero bueno, en ese libro, y es que traen esta expresión, ¿no? A colación todo el tiempo y es abrió los ojos como si fueran platos. Acá también está y la verdad pues me parece bastante decepcionante. No puedo leer en francés porque no sé francés. Si supiera francés lo hubiera leído en el idioma original y trataría de ver si en efecto Aki Shimasaki escribió eso de que abrió los ojos como si fueran platos. Pero bueno, muy buena novela, fue la primera lectura más que recomendada, es un buen regalo de Navidad me parece, entonces pues anótela porque está muy bacana. El segundo libro que leí este mes es de Isabel Botero y se llama Vine a buscar el desierto. Isabel Botero es una escritora colombiana, es de Medellín y bueno, pues leí este libro porque hace poco publiqué ese episodio en el que me senté a hablar con Isabel Botero sobre este libro, entonces pues tenía que estudiarlo y pues para eso tenía que leerlo. Si usted quiere oír ese capítulo, debe estar unos capítulos más abajo, entonces óigalo porque está muy bacano. Lo primero que quiero decir es lo increíble y poderoso que me resulta. Sí, me parece increíble que un libro tenga 20 cuentos. O sea, la verdad es que Isabel Botero es una bárbara. ¿Cómo va a traer 20 cuentos acá en este libro? Eso siempre me parece, sí. Es que nada más piénselo, tener un buen cuento es muy difícil. Un buen cuento verdaderamente bueno es muy complejo. Ahora usted tenga 20 para meter en una colección de cuentos. Ya usted cuando lo lea me dirá si los 20 cuentos son buenos o son malos, no lo sé. Pero igual tener 20 cuentos me parece que es una barbaridad. Y bueno, pues son cuentos muy cortos, apretados, en los que abrimos pequeñas ventanas que nos dejan ver momentos específicos de los personajes. El gran tema que vemos a través de todos los cuentos es el tema del viaje y el viaje también como una forma de escapar, ¿no? Como de escapar de uno mismo, dejar atrás los problemas y buscar un nuevo porvenir o devenir, como lo quieran ver ustedes. El tema es que en la mayoría de los casos nos encontramos con personajes que caen en la cuenta de que es imposible escapar de uno mismo. Uno mismo se carga a todos lados, uno mismo es su hogar, como dice también el poema que se encuentra al principio del libro. Entonces, pues al tener esa realización en los personajes, cada cuento va cambiando también de muchas maneras porque tocan otros temas como la amistad, como el amor, como los lazos familiares también, lo que significa también ser extranjero en muchos países, pero detrás de eso hay esta idea de personajes que huyeron de su patria para encontrar, pues sí, una mejor vida y a la final tienen también algunas respuestas duras frente a lo que es emigrar y demás. Entonces es interesante porque eso responde a una lógica que tiene también Isabel Botero. Ella escribe mucho lo que hoy en día denominamos autoficción, entonces ella vivió de muchas maneras muchas de las cosas que suceden en estos cuentos porque ella viajó
y estuvo mucho tiempo viajando por el mundo, de muchas formas dice ella también huyendo, en la entrevista lo dice, y bueno, pues es algo que igual le sigue gustando, entonces es interesante ver también ella cómo esas vivencias las plancha para convertirlas en ficción, en literatura, porque es que solo el hecho de vivir no alcanza para escribir, después uno se topa con que necesita unas herramientas que no tiene y pues ahí empiezan los problemas. Entonces eso también es muy interesante por parte de Isabel Botero y de estos cuentos, y hay algo que me pareció muy bacano, muy teso en la entrevista que, o en la charla que sostuve con ella, y es que ella hablaba que los cuentos, el género del cuento debería ser como una granada que está a punto de explotar y que muchas veces uno como lector no alcanza a ver cuando explota, no le explota a uno en la mano, sino que explota después. Y esa es una manera muy interesante de ver el cuento, y creo que ella lo demuestra acá, porque sus cuentos son muy cortos y uno nunca termina de ver que las cosas exploten o esa gran pirotecnia, sino que están condensados en momentos específicos. Entonces, si a usted le gustan sus cuentos cortos, esta puede ser una muy buena opción. Este libro además se ganó o fue el ganador del concurso de libro inédito de Medellín. Y fue pues el primero que publicó Isabel Botero, porque después ella publicó dos novelas. Una de esas es Edificio Wolf y la otra, que es la nueva, es La Envidia. Entonces pues más que recomendada, si no ha oído el capítulo, óigalo, porque Isabel Botero pues es una escritora colombiana muy bacana. Y el tercer libro que leí este mes es el mejor libro que leí este mes, que es Nada se opone a la noche de Delphine de Vigan. Es el primer libro que leo de ella y lo leí porque fue seleccionado para el club de lectura de La Calera. Entonces, esas pequeñas cosas que suceden. Hace rato lo tenía en la biblioteca que ven ahí atrás y tenía ganas de leerlo, pero como que no había sacado el tiempo. Entonces fue preciso este momento y dije, listo, es perfecto, voy a leerlo. Y una cosa que me ha rondado en estos días y es una pregunta es, después de leer este libro, ¿qué más hay para escribir y leer de una madre? O sea, es que lo que hace Delfín de Vigan en este libro es tan poderoso que ya uno queda pensando como, ¿para qué alguien más va a escribir algo sobre las madres como concepto, sobre ese lazo familiar, cuando Delfín de Vigan logró lo que logró acá? Me da esa pregunta porque es que es muy poderoso, es un libro que espero releer varias veces porque me causó muchas impresiones, estilísticamente hablando me gustó muchísimo, a pesar de que de nuevo me tocó leer un libro traducido, porque pues de nuevo no leo en francés, pero entremos a hablar del libro. Acá en este libro hay una maestría que no está solo en la forma de narrar, sino también en la investigación y en las formas poéticas de abarcar temas que normalmente se nos escapan. ¿De qué va el libro? Pues si usted no lo conoce. Delfín de Vigan encontró hace un tiempo a su madre muerta. En realidad su madre se había suicidado. Es decir, es no ficción, si queremos verlo así. Es un libro de no ficción, o es un libro periodístico también, de muchas formas. Lo que pasa es que se inmiscuye mucho en la interioridad también de la narradora, y habla con los familiares, porque así es que Delfín de Vigan empieza a reconstruir toda la historia familiar y de su madre. Desde que nació, básicamente, incluso un poco antes, porque empieza con la relación de sus abuelos, después el nacimiento de su hermana y todo lo que hay alrededor de eso, las muertes que hubo en la familia, lo que significó la religión, lo que significó el trabajo de su padre, lo que significó la política en Francia en ese momento específico, las enfermedades mentales que corrieron en la sangre a través de las generaciones de la familia de Delfín de Vigan, que pues igual esto ya, es decir, si ustedes leen este libro que se llama Hidden Valley Road, que es un libro sobre la esquizofrenia y cómo una familia tuvo, no sé, 12 hijos, y de esos 12 hijos 6 tuvieron esquizofrenia, pues ahí uno ya ve que las enfermedades mentales son hereditarias casi siempre, y son pequeñas cosas las que terminan de, como si, terminan de sacar o de presentar el problema de la enfermedad mental. Esto reducido totalmente, porque yo no soy médico, yo no sé nada de psiquiatría, son cosas que he leído, entonces por favor no se lo tomen tan a pecho, ni me crean a profundidad, siempre piensen que esto es un paréntesis, pero eso también lo vemos de muchas formas acá con Delfín de Vigan en Nada se opone a la noche, todas las enfermedades mentales que pues empezaron a acosar a la familia, que empezaron a acosar a su madre, y cómo su madre también empezó a lidiar con eso. Entonces es muy interesante ver primero todo ese recuento que hace la autora frente a la vida de su madre, y también hay como un paralelo en el que la autora nos empieza a contar un poco lo que ella está sintiendo a medida que avanza en la escritura del libro, que le costó muchísimo escribir y que muchas veces pensó que no hacía falta escribirlo porque, y esta es una frase que a mí me pareció
potente, poderosísima, muy bella, muy bien construida, y es que le estaba creando en últimas a su madre un féretro o un ataúd de papel, ¿no? Ya la enterraron, pues no la habían enterrado, ya la cremaron y además de eso, ella le estaba creando un féretro de papel que es Nada se opone en la noche del fin de Vigan. Entonces también es un libro en el que hay mucha oscuridad, en el que nos inmiscuimos en la familia y vemos, pues cuando uno se inmiscuye demasiado en las familias, empieza a encontrar cosas que de pronto no estaban tan bien, o de pronto no, que no estaban para nada bien, y eso pasa acá con Delfín de Vigan. Es un libro que no es tan corto, pero que usted no lo siente porque cada una de las páginas está narrada muy bien, con mucha poética, con herramientas literarias muy bien construidas y además pues con toda la investigación que hubo detrás para conocer qué fue lo que pasó con la madre y por qué terminó o la llevó a ese lugar al que la llevó, que igual es una pregunta que no tiene respuesta, ¿no? Es decir, porque sí, uno puede ver todo lo que sucedió, pero sin embargo esa tampoco es la respuesta. Otro tema que me parece muy interesante, además también de estas frases de alto vuelo que logra construir por momentos Delfín de Vigan, es el hecho de explorar esta idea que para hacer literatura no basta con sufrir, no basta con el dolor o con vivir la vida, nadie le va a aplaudir a uno por eso, como decía en su momento Isabel Botero, sino que hay que tener también la valentía y las formas y las herramientas para convertir eso en arte, que pues la mamá de Delfín de Vigan no pudo, a pesar de que uno descubre que ella de muchas formas tuvo ganas e intereses de escribir y de publicar ciertas cosas, pero no pudo. Y después Delfín de Vigan es la que lo logra escribiendo este libro que pues para mí sí es una obra de arte, y logra convertir todo ese sufrimiento en esto que hoy tenemos como Nada se opone a la noche. Además porque ustedes tienen que pensar que así como nos habla sobre la historia de la familia, pues llega un momento en el que también la historia de la autora se encuentra con esto, pues porque la autora nace y una vez nace pues también empieza a ser parte de lo que sucede y todo lo que ella tuvo que vivir como hija de una madre que tenía una enfermedad mental en la época, la cual era muy difícil, si hoy en día tratarla es muy difícil, en esa época peor, que es que, si no estoy mal, era bipolar. Entonces, pues imagínense, y ella también nos narra todas las cosas que sucedieron a través de su vida, pues al ser hija de una madre que tenía esta condición mental. Es un libro que es conmovedor, es un libro, como ya les dije, muy bien escrito, es un libro que espero leer varias veces, que pues lo acabo de terminar y seguramente pronto voy a volverlo a leer. Entonces si usted también quiere leer algo muy poderoso, si le gustan esos temas, pues le recomiendo Nada se opone a la noche del fin de Vigan. También me parece que es un muy buen regalo de Navidad, entonces pues téngalo ahí anotado. Y el cuarto libro que leí, pues lo muestro, en realidad no muestro nada, muestro el Kindle porque lo leí en el Kindle, pero bueno, ahí lo dejo y ya lo voy a quitar. Fue El Gran Gatsby de Fitzgerald. También fue una relectura, pero vaya relectura, porque ando preparando un especial sobre Fitzgerald y estoy revisando a profundidad su obra. Ahora, por ejemplo, ando en la lectura de su primera novela que se titula A este lado del paraíso, que me ha costado, no les mentiré, me ha costado porque de pronto cometí el error de releer o de leer primero El Gran Gatsby, y es que El Gran Gatsby es una completa locura, qué novela, qué poder, y qué manera la de escribir la de Fitzgerald en ese momento. Igual no descubro nada, ¿no? Pues porque es que es una obra apoteósica que ya mucha gente lo ha dicho. Una de mis favoritas, yo creo, de La Generación Perdida, que si usted no sabe qué es La Generación Perdida, pues le cuento así rápidamente. La Generación Perdida nos habla de esos autores que surgieron después de la Primera Guerra Mundial, y que pues estaban desilusionados y abordaron esos temas de muchas maneras en sus libros frente a lo que quedó de la sociedad, los valores que quedaron de la sociedad después de esa Primera Guerra Mundial, y yo creo que El Gran Gatsby es un gran ejemplo de eso. Entonces pues por eso digo que esta es una de mis novelas favoritas de esa generación de escritores pues que llaman la generación perdida, en la cual está Hemingway, en la cual está Faulkner, o sea, había escritores muy tesos, y esta es una de mis novelas favoritas de esa época. En ese contexto me parece que entra a la perfección El Gran Gatsby, pues porque primero es una novela narrada en primera persona, no tiene nada que ver esto, pero es narrada por Nick Carraway, que es un hombre de la alta sociedad de Estados Unidos, que es un tema que siempre se va a ver repetido en la obra de Fitzgerald. Y bueno, pues ¿a qué va más o menos? Pues Nick Carraway se va a vivir a Long Island a buscar un futuro trabajando como en la bolsa de valores.
y termina viviendo en Long Island y preciso por esas coincidencias literarias, su vecino es Gatsby o el Gran Gatsby, que es todo lo contrario a estos valores de la alta sociedad, ¿no? Pues el Gran Gatsby o Gatsby es un personaje que amasó una gran fortuna y no se sabe cómo, que hay muchos rumores alrededor de él, que de pronto mató a alguien, que el tipo vende licor ilegal, es bootlegger como llamaban en esa época, pero lo cierto es que el tipo amasó mucha fortuna y se la pasa haciendo fiestas gigantes en su casa, que es una metáfora muy bonita porque es como si él estuviera tratando de atraer a Daisy con estas gran fiestas para que llegara y se pudieran ver. Sí, como si fueran estas luces que atrae a los insectos. Eso era un poco lo que uno podía entender. Obviamente cuando yo la reduzco así suena horrible, pero sí, estas grandes fiestas lo que buscaban era eso. A ver si llamaba la atención de Daisy, que era su gran amor, y ella por fin se presentaba en la casa del Gran Gatsby y podían reencontrarse, por si no lo han leído. Entonces eso estaba por ahí. La novela además está cargada de simbología, de referencias de jazz. Hay pequeños guiños a la guerra, sí, racial, pues no guerra racial, pero sí hay pequeños guiños a todo este tema racial. También hay una gran preocupación por parte de Fitzgerald en esa época al tema tecnológico. Se habla sobre el teléfono, sobre los carros, sobre las máquinas o los utensilios de cocina. Y a mí lo que más me gusta, pues está muy bien escrita, tiene unos pedazos que uno se da cuenta de lo buen escritor que era y lo meticuloso que era Fitzgerald en la narración, pero lo que más me gusta de esta novela es que está repleta de humor. Nick y Daisy, por ejemplo, son un par de personajes que están repletos de ironía y de un sarcasmo, sí, importante, rampante. Todo el tiempo están buscando cómo tirar esos comentarios afilados. Entonces es muy divertida la novela, es corta, está muy bien hechecita, está muy bien tejida. Y bueno, no digo mucho más por ahora para que queden con ganas de leerla y de oír ese especial que se viene de la obra de Fitzgerald. Ahora, no me hagan empezar con la película en la que sale DiCaprio, porque en definitiva esa película me parece un insulto a todo lo que hizo Fitzgerald y a esta novela tan increíble. Pero ya llegará el momento para hablar a profundidad del Gran Gatsby. Estas fueron mis 4 lecturas de noviembre. Me gustaría conocer las suyas, saber qué leyeron, qué están leyendo. Cuéntenme, déjenme en los comentarios acá para ver qué andan leyendo y a ver también si me animo. Y nos vemos en un próximo capítulo con más lecturas, con más entrevistas y con más reseñas a autores y autoras que le metieron duro a esto del género del cuento y sobre todo a la literatura.